Muchas gracias por unirse a todos los que están presentes visualizando este conversatorio. Sí, a modo de recomendación y solicitud, en el transcurso de la conversación les pido que tengan los micrófonos cerrados y ya cuando demos la palabra para alguna consulta o pregunta los podemos abrir nuevamente. La idea de este conversatorio es hablar de ciencia, hablar de investigación, donde en la contingencia del COVID es una excusa, como he dicho yo, eh, pero a propósito de eso, tengo el agrado de haber invitado a esta conversación a dos investigadores que tienen relación más o menos con la temática de detección y diagnóstico de enfermedades en ambos extremos. Por una parte, está presente el doctor Cristian Palavecino, investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. Él es tecnólogo médico, me corrige si algún dato no está bien, Cristian. Obtuvo su doctorado en la Universidad Austral de Chile y su trabajo de tesis en la Queen Mary London University. En su línea de investigación ha trabajado en el desarrollo de vacunas, específicamente para el metaneumovirus humano. Entonces ha estado en el desarrollo de la prevención, ¿cierto?, de enfermedades virales. Y ahora está trabajando en el otro extremo, mediante la búsqueda de tratamiento y estudio de la patogenicidad bacteriana, específicamente en enfermedades provocadas por bacterias multiresistentes. Así es. Y por otro lado, también tengo el agrado de haber invitado a esta conversación al doctor Miguel Ángel Moreno Mateos. Él es doctor por la Universidad de Sevilla, en España, donde tuvimos el privilegio de compartir a nuestra maestra de la ciencia, la catedrática Taía Benítez. Y hay varios de nuestros colegas, compañeros también escuchando este conversatorio de allá de la Universidad de Sevilla. El doctor Miguel Moreno Mateo luego tuvo varias estancias postdoctorales, estuvo también como investigador en la Yale University, si no me equivoco, me corrige Miguel Ángel, y ahora de regreso en España, donde dirige un laboratorio donde están buscando, digamos, optimizar una metodología, no sé si llamarla ya novedosa, como CRISPR, optimizándola, porque ya vamos a hablar un poco más de eso, que las metodologías necesitan un tiempo de optimización, pero específicamente para su aplicación en el estudio del desarrollo. Y hace poco, si no me equivoco, hace un par de días, adjudicado un proyecto para utilizar esta metodología como tratamiento para el SARS-CoV-2. Así que muchas gracias. Bueno, y actualmente trabajando en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Correcto. Así que muchas gracias a ambos por la presencia y a todos los quienes nos están escuchando. Entonces, para abrir la conversación, una pregunta abierta que es bastante atingente porque al parecer con la pandemia, con esta contingencia mundial producto de este coronavirus, la investigación tomó más relevancia. Parece que los investigadores, algunos que estaban un poco escondidos, ahora la investigación salió a la luz y está presente, digamos, en boca de la sociedad en Puede general. traer 5 pedidos chichones. Entonces, me gustaría preguntarle a Cristian si nos puede dar su opinión de la importancia de la investigación en general para el tratamiento de enfermedades, que es tu línea de investigación. Sí, bueno, hemos visto en estos meses que esta pandemia, un virus nuevo, un virus que nos tomó por sorpresa a nuestro sistema inmune en general de todo el mundo, vimos que en un par de meses nosotros ya conocemos muchísimo acerca de la biología, del desarrollo del virus, de cómo podemos atacarlo probablemente, de cómo podemos diagnosticarlo. Eh, Hace 20 años atrás eso quizás no hubiese sido tan posible, no hubiese sido tan rápido. Yo recuerdo que cuando el 2004 más o menos apareció el primer brote de SARS, eh, efectivamente se hicieron esfuerzos para identificar el tipo de virus que era. Se demoraron un poco más, lo identificaron, lo secuenciaron, eso tardó un tiempo. En cambio, con este virus, a las pocas semanas los chinos ya tenían completamente secuenciado el genoma completo del virus, lo que permitió desarrollar muchas herramientas de diagnóstico molecular, por ejemplo, mediante PCR. Ya
hay muchos laboratorios que tienen instaladas muchas herramientas, los facilities, para tomar el virus, investigarlo. Ya se están haciendo clinical trials, se están desarrollando vacunas en tiempo récord. Yo veo que el avance o el desarrollo de la ciencia, de las universidades que se han ido especializando y que tenemos cada vez más personas, como lo llama el Fondesit, ¿cómo nos dice? Personal altamente calificado, algo así. Sí. Sí. Eh, ha sido algo muy bueno para este mundo en general, para el planeta en general, porque hemos tomado este virus que nos tomó por sorpresa, pero no tomó tan por sorpresa a la ciencia en general, porque hemos respondido, imagínense, desde cuando ocurrieron los primeros casos en China, fines del año pasado, estamos en mayo, han pasado unos cuantos meses y ya se tiene una cantidad pero impresionante de información respecto del virus, una cantidad impresionante de papers. Se están tomando medidas de resguardo, se están desarrollando nuevas tecnologías, se están aplicando tecnología antigua. Me parece que la ciencia ha respondido muy bien a este nuevo desafío. Las universidades, de alguna forma, los científicos no hemos reivindicado. O sea, todo el gasto que se ha hecho en ciencia, que la gente muchas veces piensa que ¿para qué están invirtiendo tantos millones en algo que no lleva a nada? Finalmente, todo el conocimiento básico y tecnológico que se desarrolla, finalmente sí va a servir de algo, sí nos va a poder ayudar, sí nos va a salvar vidas finalmente. Esa es mi reflexión. Gracias, Cristian. Y Miguel Ángel, bueno, aquí en Chile, bueno, y en todas partes se discute mucho la diferencia o a qué se deberían destinar los fondos, si investigación básica, investigación aplicada. Sabemos quienes somos de la opinión que en realidad lo importante es que se haga buena ciencia, sin importar si es básica o aplicada, pero pienso yo que en el caso de la línea que tú manejas de esta metodología de CRISPR, sin investigación básica no hubiésemos podido llegar ahora a pensar en una aplicación para tratamiento de esta enfermedad de COVID-19 o diagnóstico, que también hay otro grupo de investigación que están tratando de buscar aplicaciones para el diagnóstico, sin haber entendido que las bacterias tenían un sistema inmune, desde donde deriva esta metodología. Entonces, ¿cuál es tu opinión y un poco a lo mejor contarnos la historia de esta tecnología desde su origen hasta lo que se está trabajando hoy en día específicamente? Pues sí, la verdad es que ahí tiene, o sea, tienes toda la razón porque es decir, yo soy un defensor de la ciencia en general porque me parece que la ciencia y el conocimiento es lo que hace avanzar las sociedades, ¿no? Y obviamente quizás desafortunadamente hemos tenido que aprender de un tortazo, que esa es la realidad, ¿no? Y ahora pues yo estoy convencido que, por ejemplo, la sociedad en general, ¿no? Y en particular, bueno, la de mi país, va a entender que las inversiones científicas son importantes porque la ciencia de hoy es la medicina del mañana, la economía del mañana, el medio ambiente del mañana, la sanidad del mañana. Entonces, yo creo que eso ha quedado patente con esta crisis global que estamos viviendo. Y efectivamente, bueno, pues la historia de CRISPR es uno de los grandes ejemplos de ciencia básica que tiene que ser financiada porque uno, estudiando procesos básicos de la física, de la química o de la biología, en principio no tiene por qué pensar de manera inmediata cuáles pueden ser las aplicaciones a las que se puede usar ese nuevo conocimiento, ¿no? Esas aplicaciones vienen según muchas veces el propio devenir del mundo te las va pidiendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues efectivamente lo que hago yo en mi laboratorio es un ejemplo. O sea, nosotros optimizamos CRISPR-Cas in vivo para responder una serie de preguntas en biología que tienen que ver con la biología del desarrollo y con las enfermedades humanas, pero de una manera mucho más colateral. Y ahora le damos una vuelta a eso y lo usamos pues se le puede usar para detección de diagnóstico de virus, de RNA en general, o de DNA también, y para la destrucción de los mismos, ¿no? Pues la historia de los CRISPR es exactamente eso, ¿no? Aquí, de hecho, los comienzos están en mi país, ¿no? Y están en nuestra costa este, en la costa de Alicantina, por Santa Pola, unas salinas allí, Francis Mojica, que es un tipo genial y un investigador fantástico, y amigo también y colega por esto de los CRISPR. Francis estaba allí pues estudiando unas bacterias que tenían, logró secuenciar una zona de las bacterias que tenían unas repeticiones muy, muy particulares, ¿no?
y él ya adelanta un poco que eso podría tener que ver con la inmunología de la bacteria frente a patógenos exógenos, ¿no? Que pudieran tener, estamos hablando sobre todo de fagos, ¿no? Y después, pues, ese arranque que inicia Francis, pues va siendo tomado por otros laboratorios y poco a poco se va desarrollando el conocimiento de lo que es el sistema inmunológico bacteriano, por llamarlo de este modo, para que nos hagamos un poco, podamos situar que son los sistemas CRISPR-Cas, es uno de ellos, pero últimamente pues el que más se conoce y el que más aplicaciones ha tenido. Y de ahí, bueno, pues ya es Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, son desde sus laboratorios, ¿no? Con Martin Jinek a la cabeza, que está ahora en Zurich, los que son capaces son los primeros en decir, oye, cuidado porque esto ahora lo podemos aplicar para editar el ADN de cualquier organismo en la naturaleza, ¿no? Y esa es la clave. Después ya viene Fensan también y el propio laboratorio de Doudna y George Church, que publican Side by Side o Science in Life, y ahí es donde se demuestra que, bueno, pues esto corta el ADN e induce mutaciones. Y a partir de ahí un sinfín de aplicaciones que siguen aplicaciones que todavía están en desarrollo, como podemos comprobar. Así que sí, la investigación básica es clave y en general la investigación es clave para que no nos pillen con los pantalones bajados los siguientes virus y los siguientes problemas que vamos a tener que enfrentarnos en el futuro. No cabe duda, ¿no? Claro, tal vez rescatando un poco de eso, Cristian y Miguel Ángel, es que la sociedad muchas veces nos exige respuestas rápidas, pero en realidad mucho de la ciencia que hacemos no es para ahora, digamos, tiene un tiempo de desarrollo y por más que quisiéramos que tratamientos, vacunas o prevención fueran más inmediatos, sí requiere un tiempo. Entonces, Cristian, en tu experiencia, dado que has trabajado en el desarrollo de vacunas y para nuestros invitados que a lo mejor son de otras áreas, ¿cuánto es más o menos el tiempo desde que tenemos el conocimiento necesario para pensar en desarrollar una vacuna hasta que ya tenemos una vacuna que pueda ser utilizada, transcurre? Mira, el tiempo es un tanto variable respecto a las vacunas, porque son muchas las etapas que tiene que ir quemando antes de que el producto pueda llegar, por ejemplo, al mercado. Pero por ninguna vacuna se demoró menos de 10 años, y entre 10 y 15 años desde su concepción hasta que tenemos un producto terminado. Yo trabajé en el desarrollo de vacunas también contra virus respiratorios, el metaneumovirus. Me pasé casi 3 años solamente haciendo el desarrollo de las pruebas de concepto en animales y probando que efectivamente esta funcionaba. Esos 3 primeros años fueron sin inmunizar a ninguna persona. 3 años en los cuales solamente estuve pinchando ratones y viendo cuál era su respuesta inmune. Entonces, lo que le mencionaba anteriormente, la velocidad con la cual podemos avanzar en la actualidad, si tenemos los recursos y la intención de hacerlo, estas vacunas que están desarrollando en Oxford y en otras universidades como en Seattle, en Estados Unidos, es porque ya está montada una capacidad tanto humana como técnica, y si se liberan los fondos suficientes, se pueden hacer muchas cosas de manera muy acelerada. Estas personas que están en Oxford son los primeros que ya han tenido resultados que son los más prometedores, porque no es que se hayan saltado etapas, pero las han ido haciendo en paralelo. Normalmente todo el estudio preclínico, es decir, todos los estudios que se hacen sin personas, se hacen primero. Ellos lo estuvieron haciendo más o menos en paralelo, inmunizando a otros animales, por ejemplo. Normalmente se parte con ratones, luego hay que saltarse un animal, un modelo un poco más grande, pueden ser chimpancés. Ellos comenzaron al tiro a hacer las pruebas de seguridad, ya que son los clinical trials en fase 1. Y en paralelo han ido, además, como tuvieron buenos resultados, han ido produciendo ya la vacuna, de manera de que si ellos consiguen demostrar que en la etapa 3 o en el clinical trial de etapa 3, que la vacuna, además de segura, es eficiente, ya van a tener 1 millón de dosis preparadas, porque esa es el otro cuello de botella. La capacidad técnica que tenga la industria farmacéutica para producir las dosis de vacuna, porque vamos a necesitar no miles, no cientos de miles, van a necesitar millones de dosis de vacunas para inmunizar al resto de la población, que por ejemplo hay países en los cuales hicieron un completo lockdown y tienen una población en la cual no ha estado
no se ha estado inmunizando, por ejemplo, de manera natural. Y si esos países comienzan a abrirse al mundo, que van a tener que hacerlo en algún momento, toda esa población va a estar expuesta. Ellos están esperando el desarrollo de la vacuna para poder protegerse. Lo más probable es que si a la gente de Oxford les va bien con esta vacuna, es posible que a final de año tengan resultados positivos y ya comiencen a producirla. Ellos ya están produciendo dosis, así que en el mercado van a comenzar a ver, pero yo creo que van a ver, no sé cómo van a hacer la categorización o la priorización para enviar esa dosis de vacuna. Yo creo que acá al fin del mundo va a ser el último lugar donde lleguen esas dosis. Así que lo mejor para nuestra población es mantenernos en casa por ahora. Gracias. Y en el mismo sentido, Miguel Ángel, cuando comenzó el estudio de CRISPR, se utilizaba, digamos, como estudio, como ciencia básica, como tú lo mencionabas, hasta que ahora diversos grupos, incluido el tuyo, están pensando en aplicaciones para esta contingencia. Ha pasado bastante agua bajo el puente, digamos. Eh, ¿Cómo estimas tú, dado que te has adjudicado recientemente también un proyecto, que se pudiese aplicar o tener un posible tratamiento? Y además, ¿qué tan flexible? Sabemos que estos virus, como la mayoría de los virus, mutan. Entonces, ¿cómo un desarrollo de un tratamiento que puede estar para el virus de hoy pueda servir para más adelante? A ver, hay una de las aplicaciones de CRISPR, que es en el diagnóstico, eso es una cosa que sí que la implementación ya ha ocurrido. O sea, a FENSAL le han dado el visto bueno en Estados Unidos para usar Sherlock, creo que es el suyo. El detector es el de Jennifer Doudna. Sherlock, que es la tecnología, bueno, el nombre que le han puesto a la tecnología para detección de virus. Entonces, esto ya está, esto le han dado de forma de emergencia, digamos, le han dado los permisos y se va a empezar a usar. Pero claro, esto es, al final es un sistema de diagnóstico in vitro que no implica ningún tipo de... O sea, lo que tienes que estar seguro es que es fiable, es específico y es sensible, ¿no? Y ya está. O sea, usar CRISPR como terapia, ¿no? Que es la idea que nosotros y otra gente en el mundo seguro que tiene también, es un poco más complicada porque o sea, hay una serie de ventajas, ¿no? Que es que estos sistemas, pues, en principio, son flexibles, ¿no? Entonces, como tú comentabas, una posible mutación del mismo SARS-CoV-2 o cualquier otro, o cepas distintas o virus distintos, el sistema es tan flexible que cambiando el RNA guía, que es decir, que es lo que lleva a la proteína a cortar el RNA del virus. Bueno, esto no lo he contado mucho, claro, me di cuenta que a lo mejor no todo el mundo está familiarizado, pero el sistema, CRISPR, que se quiere usar, que se podría potencialmente usar como terapia contra el virus del SARS-CoV-2, lo que propone, lo que se basa en que existe una proteína que es capaz de reconocer de manera específica al RNA del virus y cortarlo, y ahí lo destruye, ¿no? Esa es la base de la historia. Entonces, esa posibilidad que tiene esta proteína, que se llama Cas13 o Cas13, la llamo yo, porque las cosas me salen más en inglés que en español. Esta proteína puede ir al genoma del virus, que es de ARN, de manera específica, con un guía, ¿vale? Un guía que es también de ARN, pero eso es lo de menos. Y ese guía lo puedes cambiar de una manera muy sencilla para adaptarlo para un virus o otro, o versiones mutantes del que tenemos ahora, que podrían cambiar en el futuro. Entonces, esa flexibilidad es uno de los grandes atractivos, yo creo, de esta tecnología. Pero queda muchísimo camino por recorrer. O sea, yo creo que lo que hay que hacer, hay un artículo ya que demuestra que líneas que sobreexpresan estas proteínas, un par de artículos de hecho, ¿no? Que líneas sobreexpresando las proteínas Cas13 son capaces de inhibir la infección viral en cultivos celulares, pero claro, de ahí ahora a demostrar que eso puede ser un tratamiento, pues hay una serie de pasos que hay que llevar a cabo y que nosotros, bueno, pues tenemos algunas ideas, algunas herramientas que pueden ser útiles para eso, y creo que esa ha sido la razón por la que nos han financiado ahora el proyecto a través de los fondos del CSIC, que viene a ser aquí el organismo de investigación, el Consejo Superior de Investigación Científica, básicamente aquí en España, y bueno, deseando empezar a probar y a ver
si esto puede ser algo útil, y esto lo sabremos quizás para el año que viene, y así funciona la ciencia, y eso sería un muy buen resultado, saberlo el año que viene. Y si parece útil, entonces habría que dar los siguientes pasos, que sería ya pues, mirar un poco más en modelos animales, in vivo y demás, y ver cómo existen una serie de problemas, cómo llevarte tus formulaciones a los sitios concretos y no a otros sitios donde están las infecciones, cómo hacer eficiente esas formulaciones, cómo hacerlas seguras, ¿no? Bueno, pues, la ciencia no entiende de prisas. La madre de la ciencia es la paciencia. Así que lo que no podemos... yo entiendo que ahora haya prisa porque es que yo también tengo prisa, porque estoy deseando salir a la calle a tomarme una cerveza, ya más que nada que por eso, pero hay que tener paciencia porque yo creo que es peor dar pasos en falso que nos hacen volver atrás o generar problemas mayores. Yo creo que yo creo que las cosas que se pueden implementar ahora son medicamentos que ya se han usado para otras enfermedades, que pueden tener un uso también o una aplicación contra el SARS-CoV-2 y eso, y que la gente que está sacando la vacuna, todos los laboratorios que hay en el mundo y las farmacéuticas que están con la vacuna, como comentaba Cristian, ahora metiendo plata, todo es un poquito más sencillo y ahora hay mucha plata y entonces pues se aceleran los procesos. Yo entiendo que de una forma segura, y eso es una pregunta que le lanzo un poco a Cristian, ¿no? Que esta aceleración estamos hablando que vamos a acelerar un 10 veces, vamos a hacer una aceleración de 10 veces el proceso normal de la fabricación de una vacuna. Y yo estaba muy atento a lo que contaba Cristian y me ha parecido entender que eso fundamentalmente es porque hay dinero y hay posibilidades y hay infraestructuras. Pero a mí siempre me ha quedado la duda, y esto es porque yo no conozco este tema, o sea, la gente que no se piense que los investigadores tenemos que saberlo todo porque cada uno sabe sus cositas, pero aprovechando que Cristian está aquí, Cristian, ¿estos tiempos no tienen también que ver con que se necesita un tiempo para ver cuáles son los efectos a largo plazo de vacunar a una persona? O sea, me pregunto, esto Sí. me lo pregunto porque, y no sé si estamos asumiendo unos mínimos riesgos que yo los asumiría y los apoyaría y los fomentaría dadas las circunstancias, pero también creo que es bueno saber un poco cómo funciona todo esto. Sí, no, tienes toda la razón. Los tiempos son prolongados debido a que una vez que se inmunizan a los candidatos, a las personas que son voluntarias, se tiene que esperar a ver cuáles son los efectos colaterales. Ahora, los efectos colaterales habitualmente aparecen dentro de un periodo no tan largo. Dentro de los siguientes 3, 4 meses ya debiésemos tener los efectos adversos al tratamiento. Entonces, si tú sumas los 3 a 4 meses de las 3 fases, te da más o menos, te da como un año más o menos lo que se debe esperar. Y por eso es que en el desarrollo de estas vacunas se están pronosticando que se quieren tomar más o menos ese año, ¿ya? Ese más o menos sería el año en que se debiese demorar. El asunto está en que la parte como más importante, la parte más complicada del desarrollo de las vacunas es la formulación de cuál va a ser el antígeno, ¿ya? Porque el antígeno tiene que ser un antígeno que sea reconocido por el sistema inmune y que el sistema inmune, en función de reconocer este antígeno, monte una respuesta adecuada. Una respuesta con memoria inmunitaria y que sea protectiva, ¿ya? Porque puede reconocer el antígeno, montar quizá una respuesta que no sea protectiva, puede ser dañina o puede simplemente no hacer nada, ¿ya? Entonces, por eso todo el estudio preclínico que se realiza normalmente en animales de experimentación es para verificar que el antígeno que seleccionamos o que escogimos realmente va a inducir una respuesta inmune. El modelo de ratones es bastante útil porque ellos responden similar a como lo hacemos nosotros, pero normalmente necesitamos hacerlo después en otro modelo animal, para ver que respondan, para ver que se genera una respuesta protectiva. Y una vez que ya se tienen como toda ese conocimiento, se comienzan los clinical trials. ¿Por qué demoran tanto los clinical trials? Porque son exageradamente costosos. Son realmente costosos. Entonces, entre una fase y otra, las empresas tienen que levantar fondos. Termina una fase, se hace todo el estudio de los resultados, se convence a la junta directiva, después se convencen a los financistas, pasan meses hasta que va a comenzar la fase 2 y luego para la fase 3. Y en eso puede pasar muchísimo tiempo. Bueno. Habiendo plata, como te digo, y estando la intención de realizarlo, todas esas cortapisas se pierden, todas esas cortapisas.
Y podemos, al cabo de un año más o menos, sí, efectivamente, si todos los clinical trials se están haciendo de manera, siguiendo todos los protocolos, se pueden detectar, no sé, pues, formulaciones que pueden de alguna manera ser nocivas, porque en la fase 2 ya se empiezan a probar, por ejemplo, las dosis, ya si hay que poner la cantidad de antígeno que hay que poner, en qué vehículo es el mejor, todo ese tipo de valores que tienen que ser analizados durante el periodo de estudio. Y sí, probablemente si los ingleses están realizando esta vacuna, yo les creo. Lo están haciendo de manera eh, seria, siguiendo los protocolos, haciendo los estudios en las personas como corresponde. Probablemente vamos, sí que, ahora, sería un tremendo fiasco, porque, y eso puede suceder, porque se están adelantando en la fabricación de la vacuna, Claro. porque puede funcionar muy bien en animales, puede funcionar muy bien en los clinical trials fase 1, o sea, en la fase 2, donde inmunizan a personas que son sanas, eh, y un grupo pequeño, pero cuando ya comienzan en la fase 3, donde tienen que inmunizar un grupo más heterogéneo de personas, porque se supone que la vacuna tiene que estar disponible para cualquier persona. Eh, Ahí puede fallar. Puede fallar que en personas que tienen ciertos, qué sé yo, factores de riesgo, hipertensión, diabetes, puede que no las puedan inmunizar. Eh, y ahí se acaba todo, po. Ahí se termina todo el proyecto y todas las dosis que estaban fabricando, todo el antígeno que habían seleccionado y la formulación que habían seleccionado ya no tenga vuelta atrás y hay que comenzar desde cero, desde seleccionar el antígeno y comenzar nuevamente con las etapas preclínicas. Y una inmunización parcial, o sea, en ese escenario, que sería un escenario no deseable, se podría también, y de manera, vamos a decir de este modo, o sea, preventiva también, aunque sea con una parte de la población, se podría llegar a inmunizar a una parte de la población y con eso generar una población más inmune que también de alguna manera como grupo podría frenar la diseminación del virus. Quiero decir, porque es un escenario que tú planteas que es posible, pero después, claro, también si en personas que no tienen ningún tipo de patología previa la vacuna les funciona, a lo mejor consigues tener un 30% de la población o un 40% de la población que está inmunizada y eso ayuda a mantener, digamos, la diseminación del virus a raya. No sé, te pregunto por si... ¿Qué, Sí, qué tan se importante habla, sería se la habla- inmunización de rebaño aquí? Efectivamente. se habla Claro, de que una forzada, inmunización ¿no? de rebaño comienza a ser más o menos eficiente por sobre un 60% de individuos que responden bien a la inmunización, es decir, que generen una inmunidad protectiva. Sobre un 60%. Entonces, si tenemos por debajo de eso, la vacuna sería más un gasto de dinero Correcto. que un proyecto que vaya de alguna manera a mejorar la salud pública. Entonces, sí, todos esperamos que la vacuna que se estén desarrollando, tanto en Seattle como en Oxford, Sí. sean eficientes en términos de producir una inmunidad protectiva a largo plazo. Cristian, y a propósito de eso, en otras vacunas hemos tenido la experiencia que la población, digamos, que recibe, es importante. Digamos, no es lo mismo en alguna vacuna desarrollar una vacuna para la población chilena Ah, versus de otra población del hemisferio norte, por ejemplo. Y muchas vacunas que nos llegan a nosotros vienen con cepas estudiadas en el hemisferio norte y el efecto protectivo para la población nuestra no es la misma, digamos, no es suficiente. Entonces, claro. ¿qué tan importante es la población y qué tanto afectaría en este caso del SARS-CoV-2 esa línea? Hay, sí, hay algunos factores como el genotipo de la población, donde podemos ver que a lo que se apunta cuando se desarrolla una formulación de una vacuna es que el sistema inmune debe reconocerla y montar su propia respuesta. Nosotros lo que estamos haciendo es desafiar a nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune de una persona a otra cambia, ya de dos individuos diferentes, pero reacciona más o menos de la misma manera y eso es lo que nosotros esperamos que ocurra. Pero cuando ya hablamos de poblaciones, tenemos que hay poblaciones que son muy homogéneas y sobre todo allá en, no sé, pues en Europa del Norte son bastante homogéneos, donde se desarrollan principalmente las vacunas, por ejemplo, las que nosotros compramos para influenza. Pero nosotros acá en Chile también tenemos una población que es bastante homogénea, en términos de que nosotros vivimos aislados durante un par de siglos antes de que se inventaran la globalización y tanto avión y tanto viaje. Entonces,
eh, la potencia que esa vacuna tiene en la población donde fue desarrollada, nosotros esperamos y confiamos que tenga una potencia similar en nuestra población. Aunque el ideal sería desarrollar la vacuna que en nuestra población y probarla en nuestra población. En nuestro país estuvieron desarrollando vacunas por mucho tiempo en el ISP, pero me parece por causas más políticas que de otro tipo se dejaron de desarrollar y de producir. Sería bueno que en nuestro país volvamos a comenzar a desarrollar y producir nuestras propias vacunas diseñadas para la población, para nuestra población y para las cepas virales que son las más comunes en nuestro país. Porque habitualmente, claro, cuando las cepas que son del invierno anterior en Europa, son las que debiesen llegar también al invierno que sigue acá a América, pero los virus RNA mutan con una rapidez que casi es espantosa. Entonces, desde que circularon en el invierno europeo hasta que llegaran al invierno acá americano, pueden haber ciertas variaciones. Entonces, la potencia de la vacuna también puede ir variando en función de la población a la cual se está inmunizando y en función de las pequeñas variaciones que puede haber tenido la cepa para la cual fue desarrollada esa vacuna. Claro, y aquí me enlazo con una pregunta que le hacía anteriormente a Miguel Ángel sobre la flexibilidad de CRISPR, porque hace un mes o un poco menos el Instituto de Salud Pública de Chile estudió las cepas del virus que llegaban acá y encontró 2 variantes, al menos. Eh, reconozco la realidad de España, de Europa, en realidad en cuanto a la diseminación de variantes del virus. Entonces, a eso iba la pregunta anteriormente, ¿qué tan flexible también es CRISPR para atacar, digamos, a variantes del virus? Eso es una de las grandes ventajas, yo creo. De todas maneras, hasta lo que yo sé por ahora, las variaciones, los polimorfismos que se han encontrado en las distintas cepas del virus este, en principio no lo hacen considerar una cepa distinta en términos de virulencia y de comportamiento, ¿no? Y al final, claro, hay tantos millones de virus por persona o billones que es un experimento, cada persona se está montando un experimento, ¿no? Hasta lo que yo sé también este virus, parece que los coronavirus mutan menos que el virus de la gripe, lo cual también es una buena noticia, pero esto tampoco sabemos nada de esto todavía. Y esto ya te digo que yo de lo que me he ido informando en los últimos 4 meses, ¿no? Yo no soy virólogo ni mucho menos. Pero sí, con CRISPR, en principio, como un tratamiento futuro y quiero insistir que hay que desarrollar y que hay que tener muy controlado y hay que hacer muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo para llegar a usarlo en el futuro. Pero sí, una de las grandes ventajas que yo veo es que con distintas variaciones tiene un arreglo muy fácil porque el sistema se compone de 2 ítems y uno es la proteína, la Cas, que es la que corta el ARN viral en este caso, y otro es un RNA que por complementariedad con el RNA viral lleva a Cas donde le da la gana. Entonces, si tú tienes una mutación que hace que esa complementariedad sea menor ahora entre ese RNA guía que usabas anteriormente, pues simplemente cambias el RNA guía y ahora te vuelve a llevar a tu sitio la Cas para que corte eficientemente, ¿no? Entonces, digamos que esa flexibilidad es absoluta y digamos, esa es la ventaja, una de las ventajas. Los problemas son otros, que es cómo vamos a conseguir que esto sea una formulación real para el tratamiento de un individuo en el futuro, ¿no? De este virus o de otros. O sea que... Sí, eso te quería preguntar, Miguel, ¿qué han pensado ustedes de cómo sería el delivery de la formulación? ¿Sería sistémico? ¿Sería un aerosol? Claro, o sea, la idea sería, o sea, ya ves que eso nos queda mucho para que eso ocurra, porque digamos que además los proyectos estos que financian ahora para esta crisis, pues son proyectos a corto plazo, como algunos son de desarrollo rápido y otros de pruebas de principio, ¿no? Entonces nosotros en principio lo que vamos a hacer es usar modelos in vitro, ¿no? Modelos in vitro de virus de RNA, incluyendo al SARS-CoV-2, ¿no? Donde vamos a demostrar que el sistema puede ser con una formulación con proteína purificada, que esto es una cosa que no todo el mundo tiene ahora mismo de estas versiones de la proteína. Vamos a intentar si esto funciona. Después la idea en el futuro para hacerlo in vivo, pues claro, yo creo que un sistema de aerosol
con encapsulamientos en partículas apropiadas que hicieran target en las células epiteliales de pulmón o en todas aquellas células epiteliales donde haya receptor AC2 y que sea importante para controlar la infección, o sea, lo que es la propagación del virus dentro de las células humanas, ¿no? Pero eso es una cosa que, si bien una parte del proyecto está enfocada a eso, pero también es un principio de prueba de principio, ¿no? O sea, pero sí, obviamente hemos pensado en eso y tenemos ya una serie de ideas que vamos a desarrollar ahora, esperemos. Gracias. Bueno, Jim, hemos hablado, yo creo que una conversación bastante interesante, pero me gustaría abrir la palabra a quienes nos están escuchando, que quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados. No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. Al parecer no hay consulta del público por ahora. Han sido demasiado claros. Ha sido demasiado claro. O todo lo contrario. Y no se entera nadie de... Sí, buenas tardes. Hola. Ah, sí. Ahí hay una consulta, parece. ¿Alguien dijo buenas tardes? Sí, perdóneme, buenas tardes. Mi nombre es Jay Molino, mucho gusto para servirle. Soy docente de la Universidad Especializada de las Américas, Panamá. Muchas gracias por el conversatorio, ha sido fabuloso y realmente ha abierto nuestros ojos, particularmente considerando la primera plática que tuvieron vinculada a los lockdowns que tenían cada uno en sus latitudes. Aquí ya llevamos 60 días de lockdown y se está gradually abriendo para que se reactive de una u otra forma la economía. Eso es aquí en Panamá. Así que yo tengo ciertas preguntas, pero bueno, voy a hacer una, ¿no? No me voy a tomar mucho tiempo. Realmente, ¿qué respuesta inmune nosotros estamos esperando que se desarrolle en la población? Esa es una. Y de desarrollarse una respuesta inmune, ¿cuánto tiempo duraría? Al menos esas son preguntas que tenemos en el gremio y que nos gustaría saber. Muchas gracias. Quizás son básicas para ustedes, pero son preguntas. Gracias. No, está muy buena tu pregunta, Jay. Muchas gracias por hacerla. El tipo de respuesta inmune que genera el virus es una respuesta de tipo tan descontrolada. Se genera lo que se denomina una tormenta de citoquina, que es lo que finalmente produce todo el daño multisistémico o multiorgánico que lleva a la muerte de las personas. Entonces, la respuesta que tendría que inducir la vacuna contra el virus, que llevaría proteínas virales o que de alguna manera llevaría fragmentos del virus, tendría que ser lo opuesto de eso, lo opuesto de generar este tipo de respuesta que sea tan descontrolada. Entonces, normalmente nuestro organismo puede montar dos tipos de respuestas, la de tipo TH1 y la de tipo TH2. La de tipo TH2 es la que está basada principalmente en la producción de anticuerpos. Y los anticuerpos que se encuentran entonces circulando de manera sistémicamente son los que pueden atrapar al virus ni bien esté entra al cuerpo. Entonces, el desarrollo de las vacunas está propende hacia inducir, y nosotros dentro de la formulación de la vacuna podemos decidir qué es lo que queremos inducir, si una respuesta más bien de tipo TH1 o TH2. La de tipo TH1 es la normalmente utilizada contra infecciones virales, pero en este caso aparentemente está resultando mejor una basada en anticuerpos. Las respuestas basadas en anticuerpos son de largo, duran, mira, los anticuerpos son proteínas, y los anticuerpos al ser proteínas duran un tiempo determinado, 3 meses más o menos, en niveles séricos que sean protectores. Pero si la vacuna genera una inmunidad protectiva, esta puede durar varios años. Ya los anticuerpos decaen en el tiempo, después de los 3 meses, pero si nos volvemos a encontrar con el virus en el futuro, dentro de 1 año o 2 años, podemos volver a montar rápidamente esta respuesta inmune, volver a generar los anticuerpos específicos contra el virus y quizás ni siquiera estornudar. ¿Ya? Eso sería como el ideal de los casos.
por eso es que las inmunizaciones pasivas duran periodos tan cortos, de algo así como 3 meses, que es más o menos lo que duran los anticuerpos en la sangre. Pero sí, lo que se espera es generar una inmunidad a largo plazo que pueda durar al menos 2 o 3 años como capacidad de respuesta que tenga el individuo inmunizado. Sí. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Sí, por el chat, J.O. Arvera nos pregunta si tienen conocimiento de otras aproximaciones para diagnóstico de COVID. Mencionamos algunas en la conversación. En Chile, al menos la que más se está utilizando es PCR. ¿Qué otras están? También inmunoglobulinas. No sé qué otra. También, bueno, CRISPR también se podría utilizar para diagnóstico. No sé si ustedes tienen conocimiento de alguna otra aproximaciones de diagnóstico. Ahí Miguel puede hablar un poco del diagnóstico por CRISPR. Tampoco, yo no me dedico a, o sea, mis orientaciones de investigación lo van de hecho, pero bueno, en principio la qPCR es lo que se está usando en todo el mundo ahora mismo de manera más común. Y la qPCR es un sistema que tiene una fiabilidad bastante alta, que es bastante sensible. Realmente, en principio, hasta una partícula de virus podría ser detectada, ¿no? Estamos hablando de atomolar, ¿no? A ese nivel de detección. Lo que pasa es que, bueno, que el problema que esto tiene, existen otras aproximaciones como la LAMP, que es una amplificación isotérmica también, que podría ser un poquito más sencillo y más fácil de llevar a cabo, porque no necesitas una maquinita que te incube tu reacción a distintas temperaturas, que es un problema que tiene la qPCR y que necesita una infraestructura en la que la mayoría de los laboratorios del mundo ya tienen, pero necesitan una coordinación con los hospitales. Es decir, en general todo es un poco más complicado, pero ahora mismo está funcionando y está funcionando bien. Y yo creo que con coordinación entre hospitales y centros de investigación se pueden hacer muchos más diagnósticos de infección, ¿no? Que hay que diferenciar bien entre un diagnóstico de usted está ahora mismo infectado con el coronavirus, que si usted pasó la enfermedad o no, que son los test serológicos fundamentalmente lo que tienen mayor, yo creo, información para esto, ¿no? Los test serológicos también te pueden decir si tú estás infectado ahora, pero para el futuro, pues, por ejemplo, ahora se ha hecho en España un test serológico para ver qué porcentaje de la población ha pasado la enfermedad, y solo un 5% de la población de manera global, en general el país, depende de las zonas, ha habido zonas con un 15, otras con un 1, pero de media es un 5%. Y entonces, la técnica de CRISPR y la Sherlock y Detector, que son las dos que se han implementado, una en cada costa en Estados Unidos, una de las ventajas que tiene es que el readout, o sea, lo que tú ahora tienes que ver para entender si estás infectado en ese momento o no, es tan fácil de entender como un test de embarazo, ¿no? Entonces, que es lo mismo, o sea, tú tienes una rayita y 2 rayitas. Si tienes 2 rayitas, es que tienes el coronavirus. Si tienes una rayita, es que no lo tienes, ¿no? Y no vamos a entrar en los detalles de cómo funciona esto, pero esa es una de las grandes claves, ¿no? Y yo creo que a lo que vamos a ir en el futuro, y hablo de un futuro cercano, es a tener test de diagnóstico que sean fáciles de usar, rápidos y fiables. Esas son las 3 claves, yo creo, ¿no? Y esos test de diagnósticos, uno de ellos que está basado en la tecnología CRISPR, cumple básicamente los 3 requisitos. Ahora, uno tiene que ser capaz de ahora llevar estos reactivos de manera global y que tú puedas ir a una farmacia y igual que te compras un test de embarazo, pues te compras un test de esto y te lo haces en tu casa. Antes de eso, pues se harán seguramente en los centros de salud. No necesitas ir a un hospital, sino puedes ir a un centro de salud donde una persona que no tenga que estar cualificada para biología molecular, pues coge tu muestra, le echa el reactivo A, el reactivo B y espera 5 minutos a ver si eso da una rayita o 2 rayitas, ¿no? Y eso eventualmente pues podrá ocurrir también en tu casa. Lo ideal, yo siempre digo, si tuviéramos esto en casa, el problema se acabaría. O sea, tú antes de salir te haces tu test, que te vale 5 céntimos, sería lo ideal, para no perder mucho dinero en esto tampoco. Y, oye, que tienes el coronavirus, te quedas en casa. Todas las mañanas te lo haces, como el que desayuna uno y se hace el test.
¿Tienes el coronavirus? Te quedas en casa. ¿No lo tienes? Pues zumba y al trabajo. Y con eso el problema se resolvería bastante, al menos a nivel de contagio. Otra cosa es, claro, que cómo se desarrolla la enfermedad en cada persona, dependiendo de su background genético y de sus patologías previas, lo que sea. Pero eso ya resolvería muchísimo. Y yo creo que ese futuro sí lo veo yo más cercano. Porque me consta que no solo usando CRISPR, sino otras tecnologías también que pueden ayudar a la amplificación de la señal, a la detección de la señal, a hacerlo mucho más sencilla de leer, pues se están llevando a cabo investigaciones de corto desarrollo y de corta implementación que podríamos, yo quizás para el año que viene, tener estos test directamente ya en los centros de salud y en el futuro, pues en nuestras casas, ¿no? Eso sería increíble. Sí, bueno, el mismo Joao Orbera nos mencionaba en el chat que algunas investigaciones están postulando la espectroscopía vibracional como una herramienta, pero claro, eso se escapa un poco de lo que menciona Miguel Ángel, de tener algo más portable y más asequible. Aquí en Chile, no quería mencionar que en Chile la Universidad Católica, en el DICTUC, si mal no recuerdo, estaba desarrollando un panel sensorial, a propósito que ellos trabajan un poco en eso, aprovechándose de uno de las sintomatologías que presenta por lo menos acá, que es la pérdida de olfato. Entonces un test rápido para ver la disminución de la capacidad olfativa de las personas podría, digamos, dar cuenta de un contagio, no, pero obviamente necesita un estudio de fiabilidad, de un porcentaje de población, un N bastante grande para demostrar qué tan confiable es el test en cuanto a ese síntoma. Porque muchas personas podrían no presentar esa sintomatología y estar contagiadas. Contagiado. Otra forma en la que también he visto que están diagnosticando la enfermedad, no la infección, es mediante tomografías computarizadas de pulmón, donde una inteligencia artificial analiza las imágenes y puede y en función de la patología que parece aparentemente la de COVID-19 es bastante patognomónica, te puede diagnosticar en función de las imágenes si la persona está cursando con la enfermedad. ¿Ya? No necesariamente identificando la presencia del virus, de su genoma o de sus proteínas. Y claro, esas técnicas de espectroscopía están montadas. Hay varios laboratorios de la Católica donde se hace diagnóstico, por ejemplo, de bacterias, de virus, de manera rutinaria, para identificar proteínas de microorganismos, pero utilizan equipos que son tan costosos y tan sofisticados que hay muy pocos. En nuestro país son muy pocos los laboratorios que tienen esa tecnología. Es rápida, es bastante eficiente, pero es tan costosa su implementación que se hace difícil apoyarse en ese tipo de diagnóstico, por ejemplo, para un caso de una pandemia como la que está ocurriendo ahora. Ya con suerte hemos comprado y se han adquirido una cantidad más o menos importante de termocicladores en tiempo real. Y afortunadamente muchas universidades también ya tenían equipados termocicladores en tiempo real que han ayudado al Ministerio de Salud a hacer el diagnóstico. Entonces, probablemente existan técnicas que sean más sofisticadas, que sean más específicas, pero hay que ver también la forma de implementarla, qué tan sencillo es entrenar a las personas para realizar la técnica, el tipo de muestra que se requiere, si necesita refrigeración, si no necesita refrigeración. Y en la actualidad, por ejemplo, la clínica de PCR que entrega resultados bastante rápidos dentro de la técnica misma, no es larga, son 2 horas por más o menos lo que se demora en extraer el RNA y luego meterlo en el termociclador, pero toda la burocracia que hay entre medio, desde que se toma la muestra del paciente hasta que el resultado llega a las manos del médico clínico, puede pasar una semana. En este momento en el país ya se encuentra quebrado el stock, por ejemplo, de reactivos para hacer el diagnóstico, y es porque nosotros no los fabricamos, se fabrican en otros lados, en Estados Unidos, y con las políticas que está implementando el presidente de Estados Unidos, que se está haciendo difícil hacer la adquisición de casi cualquier elemento, no solo de diagnóstico, también de protección personal. Entonces, sí, hay muchas técnicas que se pueden ir desarrollando. De hecho, hay papers que hacen revisión respecto de la cantidad importante de técnicas, pero hay que ver cuál es la factibilidad de implementación de estas, que en condiciones normales se pueden hacer un diagnóstico como el que hace la Católica, en que coloca sus muestras en este espectrofotómetro, pero y en caso de pandemia no tenemos tantos de esos equipos. Lo que decía Miguel, si podemos llegar a desarrollar tecnologías que permitan colocarlo encapsulado dentro de un chip, como estos sistemas de embarazo, ese es el mejor de los escenarios,
donde cualquier persona no se necesita estar entrenada, puede utilizar uno de estos kits para verificar si se encuentra o no se encuentra infectado y leerlo muy fácilmente. En la actualidad ya hay varios kits que no se basan en CRISPR-Cas, sí se basan en la detección de, por ejemplo, de anticuerpos. Los anticuerpos, la IgM o IgG, que lo que te están indicando es que tú no solo que estás enfermo, o sea, que no solo que te infectaste con el virus, sino que además ya desarrollaste una respuesta inmune, lo que además te entrega una segunda lectura, una segunda información. Estás enfermo y además desarrollaste inmunidad. Todos esos kits también son kits rápidos que se colocan en estos chips de lectura sencilla, donde o es positivo o es negativo. De pronto hay algunos, qué sé yo, que tienen una lectura indefinida, pero te compras otro y te lo vuelves a hacer, no, igual que con los kits de embarazo. Eso. Gracias. Mira, por interno, Ricardo Hartley, que no le funciona el chat, pero me envía una pregunta para Cristian, que dice que, retomando lo que tú conversabas hace un momento, que qué posibilidad hay que pase lo mismo con la vacuna del HPV, que trajeron vacunas que no correspondían al grupo de alto grado en Chile. O en este caso, la estrategia de generación de la vacuna es que sea más transversal su acción. Sí, normalmente la generación de ese tipo de vacuna es más transversal. Idealmente, y yo creo que eso sería lo ideal, es que la vacuna se desarrolle para las cepas y para la genética nacional. Sin embargo, yo creo que dentro de lo que se tiene para prevenir la infección por papilomavirus, es una herramienta que es bastante útil. Y tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Hay una persona que quiere preguntar por audio. Le doy la palabra, que me está pidiendo por el chat el audio, así que no hay problema. Vale, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Sí? Vale, gracias. Mi nombre es Giselle Medrano, soy estudiante de urbanismo de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, y de verdad quisiera agradecer la invitación y toda la información que han estado conversando. Y sé que mi pregunta no es precisamente de su campo, pero precisamente quisiera su visión y su perspectiva científica en cuanto a si se piensan o si se deberían cambiar los parámetros en cuanto al equipamiento de salud. Me refiero a los equipamientos urbanos, o sea, me refiero a si se debe aumentar la cantidad de médicos por cada 1000 personas, si se debe aumentar los metros cuadrados de infraestructura hospitalaria per cápita, por cada persona, igualmente los médicos y las camas hospitalarias, perdón. Vamos, yo es que me parece que la respuesta es indudablemente sí. Sí. Es cierto que, claro, tener unos recursos que después no va a usar en el futuro, ¿no? Cuando no haya una saturación como la que hemos estado viviendo propiamente en España, ¿no? Pues puede ser un problema, pero yo creo que la inversión no tiene que ir más médicos por metro cuadrado. O sea, tienes una inversión con cabeza, pero desde luego lo que creo que sí que se está demostrando es que los países donde tienen una sanidad pública y coordinada y solidaria son los países que van a estar más preparados y que están más preparados para responder a un tipo de situación como esta. Entonces, vamos, yo creo que la inversión en sanidad, igual que la inversión en investigación o en educación, son pilares básicos de cualquier sociedad y desde luego unas inversiones, insisto, ¿no? con un buen plan. O sea, no es cuestión quizás de aumentar el ratio, pues puede que sí, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Equipamiento, infraestructuras. Tener, por ejemplo, como Corea, ¿no? Que Corea, hasta lo que yo sé, yo no soy un experto en eso ni mucho menos, pero ellos ya con las experiencias que habían tenido de pandemias más anteriores, ya tenían dentro del Ministerio de Sanidad pues un grupo de trabajo absolutamente dedicado a esto y con una capacidad de respuesta muy potente. Yo creo que ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender ahora todos y creo que me parece que no habrá ningún gobierno que escatime en gasto y si lo hay, pues será un problema grave en ese país, pero no habrá ningún gobierno que escatime en gastos ahora en reforzar su sanidad
Pero yo quiero también hacer un hincapié en que hay que reforzar la sanidad, la investigación y la educación. Es muy importante que cuando nos enfrentamos a un problema de este tipo, la sociedad también esté educada y entienda que se le dice, entienda lo importante que es quedarse en casa y ponerse una mascarilla si vas a estar en contacto con otras personas en un sitio cerrado, fundamentalmente, pero también en general ahora, durante un momento como este, pues hay que entenderlo y no hay que plantearse ningún tipo de conspiranoias ni historias que no vienen al caso, sino simplemente son recomendaciones sanitarias que tú tienes que entender. Entonces yo creo que una sociedad educada, con una buena sanidad y con una buena investigación que lo respalde, pues siempre es garantía de éxito. A mí no me cabe la menor duda. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Miguel. Me gustaría añadir además que sí, la respuesta es sí, efectivamente, sobre todo en nuestros países donde nuestro per cápita no es como el europeo o de otros países ricos, siempre la demanda de salud va a ser muy superior a la oferta que nosotros podemos entregar. Entonces, efectivamente lo que necesitamos es más médicos, más enfermeras, más infraestructura, pero los recursos no son ilimitados. Entonces, lo importante yo creo es utilizarlos de manera inteligente. Por ejemplo, fortalecer más la salud primaria, en prevenir que la población se enferme, a simplemente reaccionar en el momento que las personas ya se enfermaron. Entonces, más consultorios, acá en nuestro país le llamamos consultorios o centros de diagnóstico temprano, los SAPU, más que invertir en hospitales de alta complejidad, con muchas camas, qué sé yo, muchas camas de alta complejidad, sino que quizás invertir más en los centros de salud que son de salud primaria, ¿no? Más acceso de las personas a la salud primaria, a tener más médicos encargados de salud familiar, por ejemplo. Tratar de mantener sana la población desde los orígenes, desde que las personas eviten enfermarse, evitar que la población se enferme y una vez que ya se enferma, sí tener la infraestructura para poder ayudar con la recuperación de la salud. Yo quería un poco redondear y irme al título de lo que era esta charla, que era la importancia de la investigación de este conversatorio, y aprovechando que la pregunta también venía del campo fuera de la biología, venía más desde el urbanismo, la persona que nos preguntaba, y es porque esto nos ha enseñado que la investigación en general es importante en todas las áreas. Si bien la investigación en la área biológica nos permitiría tener mejores diagnósticos y mejores tratamientos a futuro, también nos ha demostrado que nos hace falta entender la sociología, el comportamiento de las personas, mejorar la educación, cómo educamos a las personas. También hemos tenido problemas del área legal, del derecho, de la humanidad, con todo esto de, por lo menos en nuestro país, cambiar a modalidades de teletrabajo, cómo funcionan ciertos aspectos de labores que no están preparadas para quedarse en casa, que son necesariamente presenciales, cómo las protegemos. Ha influido mucho el diseño también, el área del diseño, para diseñar, valga la redundancia, instrumentos de protección personal de forma rápida. Los laboratorios de fabricación digital han jugado un papel muy, muy importante, y también ha influido mucho el periodismo también, cómo comunicamos hacia la población de manera correcta y de manera, digamos, responsable lo que está sucediendo, para, por una parte, mantener informada a la población y por otra parte no generar un sobrealarmismo, que muchas veces se puede generar. Así que con eso me gustaría ir cerrando este conversatorio, porque ya llevamos 1 hora y 15 minutos, creo que ha sido una conversación bastante agradable. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero creo que más o menos se han contestado. Por ejemplo, cuáles aproximaciones diagnósticas en base a la experiencia serían más sensibles y específicas. Creo que ya se contestó en otra pregunta anteriormente. Creo que hoy en día el QPCR es la técnica, digamos, que es como el gold standard de lo que estamos teniendo en cuanto a diagnóstico, que es lo más probado y más fiable, pese a que hay otras que están en estudio. Así que no me queda más que agradecer a todos los asistentes a este conversatorio, agradecerle a Cristian y agradecerle a Miguel Ángel por haber tenido la disponibilidad de asistir, y espero que podamos seguir haciendo estos conversatorios más pronto que tarde y en mucha más frecuencia. Así que nuevamente muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Una conversación. Gracias por invitarnos. Gracias Felipe, gracias Miguel, gracias a todos. Gracias Cristian, a todo el mundo. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, gracias.